Hola Alberto, acá Matías Martín, Diego Ripoll, Malena Ginsburg, el equipo de Basta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Sí, ¿me escuchás bien, Alberto? Ahora sí, hola Matías, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, más o menos, la verdad que el clima está bastante caliente, ¿no? Para empezar a preguntar, ¿está dentro de la progresión que te imaginabas? ¿Cuál es el análisis que haces de este momento cerquita de lo que era una nueva fecha límite que habían puesto? Mira, primer punto, yo creo que los argentinos con la cuarentena hemos logrado evitar muchos problemas, muchos dolores que hubiéramos sufrido si no hubiéramos hecho como hicimos la cuarentena de un modo bastante estricto. Después de 60 días uno puede mirar y darse cuenta que los resultados no han sido malos, han sido bastante buenos. Basta compararse con otros países, simplemente. Y basta ver cómo está la Argentina de hoy. O sea, la Argentina de hoy está prácticamente, yo diría, con un nivel de control sobre el virus muy alto. Y con algunos muy pocos focos que nos obligan a ser cuidadosos. Estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Chaco, un poco Córdoba. El resto del país está evolucionando bien. Y me parece que el problema central que tenemos es que todos nosotros tenemos una mirada muy porteña. Y claramente en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, en el área metropolitana, el Gran Buenos Aires, está claro que tenemos un problema. Está claro que tenemos un problema. Y que tenemos que ir cuidadosamente viendo cómo eso evoluciona. Porque yo marco siempre lo mismo. Estamos enfrentando un virus que no conocemos exactamente ni cómo se cura ni cómo se previene. Sabemos que tiene un ritmo de contagio altísimo, una velocidad de contagio altísima. Y si quieren ver una muestra, les recomiendo que miren lo que está pasando en Necochea, donde repentinamente convirtieron un baby shower en un proceso de infección que alcanzó a decenas de personas, en una ciudad que se creía libre del riesgo. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos. Ayer estuve en el Hospital Austral, que hicieron una magnífica obra que permite que ese hospital, que es un hospital privado, abrió un hospital comunitario para atender gente que pueda necesitar atención médica por el coronavirus. Y la verdad fue algo muy bien organizado por los responsables de la Universidad Austral y del Hospital Austral. Me presentaron dos enfermeras, las dos habían tenido coronavirus. Pero una de ellas me reveló algo que me pareció raro porque nunca lo había visto y nunca me lo había dicho no lo había leído en ningún artículo científico, que créanme, los leo mucho para tratar de entender lo que pasa. Me enteré que esta persona Marisa creo que era su nombre, había tenido coronavirus, durante 14 días tuvo los síntomas típicos de la enfermedad, al día 14, 15 bajó la fiebre, desaparecieron el malestar, desapareció todo, lo único que no desapareció es el virus. Y el virus se mantuvo presente durante 60 días. Recién, cuando hicieron el test número 12, dijeron el virus ha desaparecido. Y la verdad es que todo lo que había leído era que el virus desaparecía alrededor del día 14. Y estas son cosas que uno advierte porque por ahí alguien como esta enfermera, que ella tuvo la posibilidad de seguir siendo asistida porque trabaja en un sanatorio, en un hospital, y pudo tener mejores controles, pero por ahí alguien piensa que el día 14 está libre del riesgo y no está libre del riesgo y sale y contagia. Claro. Entonces, yo siento que en verdad hemos hecho muchísimo con la cuarentena, muchísimo, hemos salvado la vida de mucha gente y hemos evitado que se enferme muchísima otra gente.
Ahora, claro está, Matías, la verdad es que la cuarentena tiene consecuencias, claramente. Muchas, y muy duras, y muy Muchas fuertes. y Por muy eso, duras. algunas Claro que preguntas sí. tienen que ver con eso, con el ejemplo de Necochea. Un poco estás contestando, pero hay ciudades que no tuvieron casos, hay ciudades con muy pocos casos, hay índices decrecientes, y ahí hay una ansiedad manifiesta que se sostiene en esto de que el 97% de los casos son en el AMBA. Por un lado, esa apertura progresiva, si se puede identificar cuál fue el error en el baby shower para que no vuelva a ocurrir, y por otro lado el foco Villa Azul y los barrios, que empieza a haber barrios aislados, ¿cómo se sale de ahí? En verdad, cuando se habla de barrios aislados hay que entender que lo que quieren hacer los intendentes en esos lugares es preservar la vida de los que están en los barrios también. Porque eso lo que permite es ir detectando quiénes están infectados y darle la atención que corresponde. Si uno dejara los barrios librados a la libre movilidad, no solamente contagiarían a otros, sino que tampoco podrían ser detectados, o no habría interés de detectar quiénes son los que están enfermos. Eso que algunos irresponsablemente llaman guetos, en verdad es un sistema de control de la salud de los que viven en esos barrios, que desde el primer día todos supimos no podían hacer la cuarentena de un modo estricto como lo hacíamos muchos de nosotros, y eso lo llamábamos cuarentena comunitaria, que era tratar de no salir del barrio, concentrarse en el barrio y evitar que en el barrio haya infectados. Aparecen los infectados, son barrios muy populosos, son barrios que tienen condiciones de vida muy precarias, donde la cercanía y la proximidad de los unos y los otros es muy alta, y entonces se producen esos estallidos de contagios. Pasó en la Villa 31, pasó en medio en la Villa 1114, pasó en Villa Azul. Villa Azul es tal vez el mejor contraste, porque Villa Azul es un barrio, la mitad es un barrio que tiene todas las condiciones de vivienda adecuadas, que está del lado de Avellaneda, pero uno cruza la calle y sobre el lado de Quilmes es un barrio que ha quedado en situación de extrema precariedad. Y cuando uno mira los contagios en la parte donde la vida es mucho más difícil, se da cuenta que los contagios son mucho más que los que ocurren cruzando la calle, donde hay condiciones sanitarias distintas, donde hay más distancia entre los que viven, donde hay espacios verdes para oxigenar el ambiente. Todo eso se nota. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un caso como el caso de Necochea? Es lo mismo que pasa en Rosario, alguien que viaja a un lugar contaminado y vuelve con el virus sin saberlo. Y así empieza un proceso de contagio a una velocidad altísima. Entonces, cuando uno habla también de cuidar lo que llamamos el transporte interjurisdiccional, la posibilidad de ir de un lugar a otro, de una provincia a otra, de una ciudad a otro, es justamente cuidar eso. Ahora, todo esto puede ser evitable si todos tenemos extremos cuidados, pero si alguien se descuida puede pasar lo que pasó en Necochea. Claro, entiendo. Cuando hablas de la cuarentena, para mí enojarse con la cuarentena es como enojarse con una quimio, o sea, es un remedio que trae consecuencias, pero es un remedio. El problema es la pandemia en este caso, pero me interesa entrar en las consecuencias también de la vida en cuarentena, porque cuando dijimos que por ahí hablábamos con usted, nos decían, bueno, preguntale cómo hago para vivir con 10 lucas, que no puedo laburar, y la verdad es que es entendible la gente que está desesperada y que busca una respuesta en ustedes. Es absolutamente entendible, Matías. ¿Y qué se le dice a esta gente? Y yo lo entiendo, y por eso nosotros hemos destinado 2 puntos del Producto Bruto a tratar de sostener a todos los que están en peor situación, a pagarle el 50% del sueldo a los que están empleados y poder ir con ayuda económica a todos los que están sin empleo o con un empleo precario y han perdido su trabajo. Hemos puesto mucho dinero y muchos recursos en todo eso. Ahora, está claro que esto no es lo ideal. Yo cuando escucho decir que uno se enamoró de la cuarentena me pregunto, ¿pero alguien seriamente piensa que el sueño que yo tuve es una Argentina paralizada por una cuarentena? La verdad, ¿alguien piensa que ese es el sueño de un presidente? El sueño de un presidente
es un país que trabaja, que produce, que crece, no un país que se cuida de un virus que no sabe dónde está. Ahora, la cuarentena es el resultado de que es el único remedio que la ciencia hoy nos dice que funciona. Simplemente. Y a mí me parece que hay algunas lecturas un poco responsables, porque sienten que con 40 días alcanza o con 60 días alcanza y ya es mucho y ya está bien. Bueno, vayan y pregunten en Necochea si estaba bien con 60 días. Porque el riesgo está latente, esto es lo que hay que entender. Y lo que hay que entender es eso que siempre dice Pedro Kahn, no lo dice Alberto Fernández. Y yo tomo muy en cuenta las palabras de los médicos en estos casos porque ellos son los que más conocen. Y cuando dice Kahn, el virus no nos busca, sino que vamos a buscarlo, habla de eso, precisamente. Es el salir a exponernos con la cercanía, con un beso, con compartir un mate, con compartir un vaso de agua. Eso es lo que nos termina contagiando. Y son descuidos, claro que son descuidos. En la proximidad, yo aprendí como consecuencia de todo esto, que cuando nosotros hablamos producimos un efecto spray, que es que mientras nosotros hablamos lanzamos partículas de saliva hacia adelante que caen alrededor de los 50 centímetros, empiezan a caer al piso. Y por eso todos promueven una distancia social de 1,5 metros, para que precisamente esas partículas no lleguen al otro. Pero si esto no se cumple, el riesgo existe. Entonces, yo entiendo también que es cambiar una forma de vivir de todos nosotros y asumir una serie de cuidados que no hemos tenido nunca. Y tener que asumir una serie de actitudes que para todos nosotros son feas, qué sé yo, no poder abrazar a un ser querido, no darle un beso a un hijo, no poder ver a tu padre. Son todas cosas que no quisiéramos que nunca nos hubieran ocurrido, pero que debemos hacerlo para preservar al hijo, al padre y a nosotros. Y es difícil también seguirlo, ¿no? A veces la cercanía no se cumple, se ve barbijo bajo, también gente protestando, todos juntos, uno al lado del otro, las protestas anticuarentena las habrás visto. Las he visto, no las entiendo. Hay una parte que sí entiendo, que es la parte de que demanda poder trabajar, y yo eso lo entiendo mucho. Yo el otro día escuchaba a los dueños de gimnasios, sí, que decían que me habían dejado una carta en Olivos, que mandé a buscarla porque nunca la leí y nunca la recibí. Me dijeron que proponían una serie de protocolos. Yo a esa gente la entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no lo voy a entender? Y trato de ayudarla, y para eso está la asignación para el trabajo y la producción, está el IFE, están los créditos a tasa cero para los monotributistas. Es insuficiente, seguramente lo es, pero estoy tratando de ocuparme y de tratar de acercarles una solución. Lo que digo es que no está en mí la solución, porque toda la comunidad científica recomienda evitar la cercanía en la actividad física, porque allí es como que ese efecto spray se multiplica en todo el cuerpo por la transpiración y demás. Claro. Entonces, no es que a Alberto Fernández se le ocurrió ir contra los gimnasios o contra un comercio. ¿Cuál es el problema de la indumentaria? Probarse la ropa, porque sí está probado que el virus queda en la ropa. Entonces yo me pruebo algo, no me queda bien, me la saco, viene otro, se la prueba y lo contagié. Y son esos los riesgos, que si los extremamos los cuidados, bueno, el riesgo se minimiza mucho, pero lo que hay que entender es que no hay en ninguna decisión un hecho arbitrario. Después están los otros, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo leía carteles, un cartel que decía: Alberto, yo te voté a vos, no a Soros. No sé qué tiene que ver Soros en todo esto, ¿no? El virus no existe, era otra de las cosas. Claro, o el virus no existe. Yo no sé, ¿piensan seriamente que yo estoy feliz con lo que nos está pasando?
Yo la verdad a esta altura tenía previsto que la economía se recupere. Enero y febrero tuvimos 2 meses de recuperación de la economía y yo estaba feliz, y en marzo me pasó esto. Ahora, en esa disyuntiva, ¿qué querían? Que haga de cuenta que nada pase para seguir como en enero y febrero. No, estaba pasando algo grave. Sí. Y ahí lo que yo decidí fue cuidar la salud de la gente. Y en esto, también lo digo por cosas que he leído, no estoy diciendo que los que critican o quieren o separan o tienen una mirada distinta a la mía quieren la muerte. Porque nadie quiere la muerte, eso está claro. Lo que digo es que se están equivocando en el análisis. Que sí, es verdad que si hacemos otra cosa, los riesgos de contagio se potencian. Esto sí estoy seguro. Está claro. Y en un mundo global instantáneo, ver lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, el estallido social, los reclamos que tienen que ver con abusos policiales, con una violencia propia que ellos tienen, pero que acá también existe. Hubo casos muy puntuales en Tucumán y en Chaco, pero genera la idea de pánico, digo, porque en el medio de una pandemia, un estallido es una situación que verdaderamente saca de control absolutamente todo. Bueno, no sé lo que pasa es que cuánto miedo te da, cuánto estás siguiendo lo que está pasando y qué consonancia pensás que puede tener, porque ya hubo respuestas y reacciones en muchos lugares del mundo. Sí, yo lo que siento es que acá nosotros, y de verdad lo siento, yo creo que nosotros nos estamos ocupando de los más necesitados, que ellos no se sienten desprotegidos por nosotros. Por ahí reclaman que haya más, y la verdad que hacemos un enorme esfuerzo para darles a todos ayuda, y tal vez no lleguemos a todos. Yo no puedo afirmar que llegamos 100% a todos, pero lo que estoy seguro es que el Estado ha hecho un enorme esfuerzo para que los sectores más vulnerables padezcan esto del menor modo posible. Y yo creo que en verdad lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, vamos a quedarnos en el tema de Estados Unidos puntualmente, no es el resultado de la cuarentena o la pandemia, es el resultado de la desigualdad. Y en todo caso, lo que a nosotros nos pasa y el padecimiento de muchos de esos sectores es el resultado de una sociedad muy desigual. Cuando a mí me preguntan qué me dejó la pandemia como enseñanza, es descubrir que la Argentina es un país profundamente desigual. Y lo que estás viendo en Estados Unidos, que por momento cuando yo veía el otro día en Nueva York, quienes hemos estado en Estados Unidos y que hemos conocido, son imágenes impensadas. En Estados Unidos, para hacer una manifestación, uno tiene que pedir permiso, le asignan un espacio de la calle, le ponen como un corralito y en ese espacio tiene que manifestarse. Esto para que entendamos. Ver las calles repletas de gente subida a los patrulleros y saltando en el techo de los patrulleros indignadas, eso lo vi en la película El Guasón. Nunca imaginé verlo en Nueva York. Ahora, ¿qué significa esa reacción? Es la reacción también a la desigualdad y al trato que recibe una comunidad, que es la comunidad negra de Estados Unidos, que bueno, padece así cada tanto actitudes como la que vimos filmada, que es una acción denigrante a la condición humana. Alguien que apoya su cuello sobre alguien tirado en el piso que le está diciendo que se asfixia y aún así lo deja asfixiar. Entonces, esa reacción que se ha dado en Estados Unidos, en Nueva York y en muchos lugares de Estados Unidos, es la reacción contra la desigualdad. Y uno debe entenderlo y analizarlo de ese modo. Y lo que uno tiene que aprender también es que uno no puede vivir en paz con la desigualdad y no puede hacerse el distraído con la desigualdad. Que uno tiene que trabajar para poner mejores condiciones y oportunidades para todos, porque también en estos años se habló mucho del mérito, ¿no? Esta idea tan posmoderna del individualismo y de la meritocracia. La verdad no existe eso, no es verdad eso, porque no es que llegan los que tienen más mérito, llegan los que tienen más oportunidades. Los que tienen más oportunidades les cuesta menos que a los otros. O los que tienen más mérito dentro de los privilegiados que tenemos más oportunidades. Exactamente. Pero la verdad es que el más inteligente de los pobres les cuesta muchísimo llegar y al más mediocre de los ricos llega muy fácil. Entonces es un problema de oportunidad y lo que tenemos
cuando uno habla de igualdad, habla de eso, de que todos tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse. Sí. Y esto que se ve en los Estados Unidos es un poco eso, que la verdad es algo que viene de mucho tiempo. No estoy diciendo algo nuevo, ni quiero decir... No, claro, está es claro. algo que todos conocemos, que desde hace años ocurre. Y bueno, un día se explota como explotó, lamentablemente para la tranquilidad de Estados Unidos. Lo que no creo, Alberto, es que hayas descubierto la desigualdad con la cuarentena. La desigualdad nos acompaña. Pues es que desde no, que nacimos. es verdad lo que decís, pero sabés que a mí me impresionó mucho algo, cuando nosotros llegamos y empezamos una lucha decidida contra el hambre. Entonces hicimos el plan alimentar, la tarjeta alimentar, y íbamos buscando a ver dónde están los bolsones de hambre para ir a cubrir las necesidades de la gente. Y en algún momento nos dimos cuenta que también había gente que no estaba registrada en ningún lado, y que no le podíamos ayudar porque no sabíamos claramente quiénes eran, qué hacían. Y entonces nos pusimos a trabajar con desarrollo social, trabajo, economía. Dijimos, bueno, calculamos que deben ser 2,5 millones de personas, 3 millones de personas. Fueron 9. Eso es el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Eso es el IFE. 9 millones de personas que no estaban registradas, que no teníamos identificación. Que no estaban registradas, que el Estado no sabe, no lo registra ni como a una parte sí, son monotributistas, Casi un cuarto del país es. Claro, ¿te das cuenta de lo que estoy hablando? Pero hizo falta esto para que nos demos cuenta que eso pasaba. Entonces, por eso yo te digo que nosotros no podemos convivir. Para mí la política es algo muy ético. Y no hay nada menos ético que convivir con la desigualdad. No lo hay. Por supuesto estamos hablando con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Quiero que el equipo también pregunte. Diego, por favor. Sí, presidente, gracias por este rato que nos da. Para mí, en mi pensamiento particular, yo creo, por los hechos, ¿no? Por lo que vemos en el mundo, que la cuarentena en Argentina le ha salvado la vida a decenas de miles de compatriotas. Así que en ese punto hay que agradecer las políticas que se tomaron y las decisiones que se tomaron en esa dirección. Yo lo que le quiero preguntar es sobre la salud mental de los argentinos, porque este encierro, que ya lleva más de 70 días, nos afecta a todos. Y si se está pensando alguna política de salud para acompañar a los argentinos en este momento, más frágil para todos. Es una gran pregunta esa, y es una gran preocupación que tenemos. Cuando hablé con Conti, cuando todo esto empezó, hablé con Conti, el primer ministro italiano, y él me contaba que en cuarentena les había aparecido un problema nuevo, o mejor dicho, se había profundizado problemas que tenían, y que fundamentalmente eran 3: femicidios, violencia de género y suicidios. Y entonces yo desde el primer día estoy obsesionado con cuidar eso, porque me lo dijo Conti al comienzo de todo. Y la verdad que hemos hecho lo imposible por tratar de detectar cualquiera de esos riesgos, para evitarlos, ¿no? Y habilitamos, primero teníamos un número de urgencia para llamar en casos de violencia de género. Después nos dimos cuenta que la gente no podía llamar porque seguramente la mujer estaba conviviendo con el agresor. Entonces cambiamos eso por un WhatsApp y ahí pudimos corregir un poco el poder detectar dónde están los focos de violencia en la cuarentena. Nos preocupó mucho también los chicos. Cuando yo propuse que los chicos tuvieran la posibilidad de salir, lo propuse porque los médicos me lo recomendaron. Porque para un chico estar encerrado las 24 horas del día, mucho tiempo en la casa, es algo perturbador. Y eso poco a poco lo pudimos ir implementando. La Ciudad de Buenos Aires ya lo hizo este fin de semana, la provincia en la zona más riesgosa lo hizo cuando los padres salgan que puedan sacar a sus hijos a la calle. Y fuimos resolviendo esos temas. Hay temas más agudos a los que hay que prestarle mucha atención, sin ninguna duda. Porque la cuarentena supone un aislamiento y el aislamiento
a muchas personas psicológicamente las afecta. Y nosotros estamos siguiendo muy de cerca ese tema, insisto, desde el primer día, porque el primer día me lo contó Conti y a mí me quedó grabado lo que me dijo. Y no quería que me pase, como presidente, yo hablo un poco como dueño de la cosa, pero no quería que pase en Argentina esto, no quería que pase. Y le prestamos mucha atención. En los barrios populares hemos podido trabajar con las organizaciones sociales para ir detectando estos casos y poder ir sacando, en todo caso, permitirle a la mujer con sus hijos que se vayan a otro lugar y hagan la cuarentena en otro lado para no tener que padecer violencia de género, y en muchos casos pudimos actuar. Ahí el Ministerio de Elizabeth Gómez Alcorta trabaja mucho en estos días por eso. Y con el caso de los chicos, hoy hablé con Horacio Rodríguez Larreta para hacer mañana una reunión con especialistas en problemas de salud, de psicología infantil, para ver qué paso seguir. Para mí ese es un problema que a mí me preocupa mucho, realmente me preocupa mucho porque es una consecuencia también no querida de la cuarentena, pero es una consecuencia al fin. Que parece que tuviéramos un solo problema, que es el coronavirus, pero antes del coronavirus estábamos en crisis, había montones de problemas y esto agrava todo. En el programa también está Malena Ginsburg, la hija del recordado Jorge. No sé si fuiste alguna vez a lo de Jorge, te preguntaron primera vez y todo eso, o nunca te tocó. Nunca fui a lo de Jorge, pero era un mirador compulsivo de los programas de Ginsburg, no, un genio Ginsburg, un genio. Ya lo miraba. Soy fanático de la época de la noticia rebelde, dijo Constancia, cuando estaba con Carlos Abrevaya, con Castelo, la verdad un trío único. Bueno, muchas gracias, Alberto, así que te voy a preguntar cómo fue tu primera vez. No vale. No vale, pero igual fue muy normalito, fue con una novia, fue muy normalito. Hombre, está con ganas de contarlo, bueno. No lo va a interrumpir nadie, ¿no? No, ya es todo lo que puedo contar, Digo, fue muy normalito, no fue nada especial. Éramos noviecitos y nos queríamos mucho y bueno, y ocurrió. Bueno, me alegro que... Le hubiera arruinado el programa a tu padre, lo tengo claro. Le hubiera arruinado, con esta respuesta le hubiera arruinado el programa a tu padre. Bueno, no, pero también lo que te quería preguntar es... ¿Qué te pasó? Porque, perdón, te estoy tuteando, ¿no? Pero sí, claro, que aprendiste mucho con respecto a los contagios, a esta distancia que es necesaria de 1,5 metros. ¿Qué sentís que pasó en Formosa? Que hubo como mucho descuido con el tema del protocolo, del barbijo, del abrazo. Cafiero ayer decía que era como que fue un acto reflejo. ¿No hay gente alrededor que te esté frenando cuando pasa eso? Digamos, todos a veces nos pasa que nos encontramos con alguien y queremos abrazarlo y nos acordamos que no se puede. Justo es decir lo que voy a decir. Solo cuando llegué al aeropuerto, Gildo me dio un abrazo así, me palmeó la espalda, y yo a él. ¿Quién? Pero no, porque salieron fotos que no fueron las fotos del abrazo con Gildo, eran fotos de un abrazo con Gildo en la campaña. No fue el abrazo que nos dimos, pero la verdad que tal vez debimos haber sido cuidadosos. En Formosa, yo soy muy cuidadoso, yo esto quiero que la gente lo entienda. Yo me saco el barbijo básicamente cuando me toca hablar, porque hablar con barbijo es muy incómodo, y además porque, yo no sé si a ustedes les pasa, pero tener la mitad de la cara cubierta no te permite conocer lo que el otro está diciendo. Porque también te tapas la mitad de los gestos. Es horrible la mitad de tus gestos, ¿no? Es horrible. Entonces por eso cuando hablo me saco el barbijo. Y muchas veces cuando alguien me pide una foto me bajo el barbijo, porque la verdad la gente es muy afectuosa, es muy cariñosa, quiere una foto con el presidente, y la verdad tener la cara tapada del presidente, lo quieren como un recuerdo, a mí me suena antipático. Sinceramente, si yo le pidiera a alguien conocido, o sea, a alguien que admiro, De Niro, Bob Dylan, y le pido, saquemos una foto, y Bob Dylan tiene la mitad de la cara tapada, le hubiera dicho, pero bájate un poquito el barbijo, se lo diría de buena onda. No me mires, no te acerques, pero bájate el barbijo. Después hay muchas historias sobre las selfies,
Pero la verdad es que las selfies es un problema de cómo se proyecta la distancia. Pero la gente está a más de 1 metro atrás mío. No hay distancia social para selfies, lo dijo Alberto. No, hay distancia, te estoy diciendo. Justamente, la gente, por lo menos cuando ves la foto, ves un montón de gente atrás de Alberto, pero la gente está a más de 1 metro de distancia. Entonces, hay muchas cosas también. Igual, si Alberto se equivoca, eso no legitima nada. Si Alberto se bajó el barbijo sin deber hacerlo, eso no quiere decir que está bien, está mal, le hizo mal a Alberto. Y si Alberto se sacó una selfie que no correspondía, está mal. No hay que seguir el ejemplo de Alberto en ese caso. ¿Y sentís que te equivocaste, Alberto? ¿Cómo? ¿Se puede reconocer un error o reconocer un error es abrir una puerta? ¿En qué te equivocaste? No, por ahí me equivoqué en algún momento, pero lo tengo muy presente el tema, pero yo soy igual, yo soy falible como todo ser humano. Y por lo tanto puede ser que por ahí me equivoqué. Pero si me equivoqué, eso no legitima nada. No quiere decir que porque Alberto se equivocó, entonces todos pueden andar sin barbijo. No es así. Y lo que digo es, sí, que yo tengo mucho cuidado con mi salud y con la de los otros, ¿eh? Y muchas veces, bueno, la gente no lo ve, qué sé yo, pero cuando yo estoy en ese tipo de actos, tengo siempre a alguien que no sé quién es, pero que me hace llover alcohol permanentemente. Tengo un tipo que está con alcohol permanentemente rociándome. Entonces, digo también para que entendamos, muchas veces estas cosas no se ven y bueno, yo tengo mucho cuidado con mi salud y con la de los otros. Y esto es un tema lo suficientemente serio como para que entendamos que todos debemos tener cuidado. Todos, absolutamente todos. Bien, lo dice Alberto en Basta. Hay una pregunta de Emi Pizarro. Presidente, quería preguntarle, finalmente después de muchas idas y vueltas, las cámaras volvieron a sesionar en esta forma virtual. De hecho, el Senado ahora está con la ley de alquileres y en su momento habían dicho que las primeras leyes iban a ser las más urgentes. Quería preguntarle cuándo se va a tratar, entendiendo que es urgente, el proyecto del impuesto a la riqueza. Pero eso lo tiene la Cámara de Diputados, no depende de mí. Yo también escucho decir que yo tengo cerrado los poderes. Yo no cerré ningún poder. Yo no cerré ningún tribunal. Yo no cerré ni el Congreso, ni la Cámara de Senadores, ni la Cámara de Diputados, que además nunca estuvieron cerrados. Y el Poder Judicial asumió la cuarentena. Hay que admitir que en el Poder Judicial las condiciones de trabajo son muy complejas, porque todo lugar donde circula gente es un foco de contagio. Y los tribunales son un lugar repleto de gente, y además los empleados de tribunales trabajan en condiciones muy difíciles, vamos a decirlo así, porque trabajan en espacios reducidos. Entonces el riesgo existe. Ahora, yo no mandé parar ningún tribunal, y no mandé parar ninguna cámara, y no prohibí que se trate ningún tema. Digo esto porque entre las cosas que escucho está que Alberto Fernández es un dictador que cerró el Congreso. Yo no cerré nada, todo siguió funcionando. Ahora, la ley que no es un impuesto a la riqueza, sino que es una contribución por única vez a los sectores más pudientes, es un proyecto que tiene naturaleza impositiva, no lo puede promover el Poder Ejecutivo, lo tiene que promover la Cámara de Diputados. Y eso ya me excede a mí. Eso habría que hablarlo con Heller, que es el diputado que lo está trabajando, Máximo, con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, pero eso no me excede a mí. Lo que sí veo es que eso se está moviendo, están avanzando y están trabajando. Le pregunto, entonces, otra cosa que queríamos saber es el tema de las vacunas, que las notas periodísticas que leemos se está desarrollando en Estados Unidos, en el Reino Unido y demás. En varios países hay más de 100 proyectos que se están trabajando. En el caso de que definitivamente se accediera a que haya una vacuna contra el COVID-19, ¿cómo es a nivel mundial? ¿Cómo acceden los países en esto que es algo inédito, que es que estamos todos enfermos de lo mismo al mismo tiempo? ¿Cómo sería? No sé si hay un protocolo de cómo se va a acceder y qué chances tiene Argentina, en qué lugar está, digamos, de la cola para acceder si es que la vacuna se hace en otro país. Argentina ha sido seleccionada por la Organización Mundial de la Salud
como uno de los 10 países aptos para probar la vacuna. Con lo cual, ahí tenemos cierto privilegio, entre comillas, sobre el resto de los países. Ahora, en el G20, muchos de los países, Macron y yo, por ejemplo, hemos pedido que toda la información científica sobre el coronavirus sea socializada. Es decir, que si alguien tiene la vacuna, la ponga en conocimiento de todos para que todos puedan prepararla. Y yo espero que eso sea así, espero que así se haga. Y estamos esperando, la verdad es que no sabemos realmente, nadie sabe a ciencia cierta cuán avanzada está la vacuna, o la llegada de la vacuna. Se hablan de 2 o 3 laboratorios que podrían estar cerca, pero la verdad nadie lo sabe. Todo lo que o por lo menos yo no lo sé. Ojalá llegue pronto y ojalá se socialice como pedimos en el G20, entre otros Macron y yo. Alberto, estamos hablando con Alberto Fernández. Parte de los objetivos de campaña o de las propuestas de campaña estaban vinculadas con plantear la discusión del aborto. Ahora que volvió a sesionar, ¿crees que hay chances de que se toque el tema o no es momento? Yo creo que es un tema que debemos resolver y yo tomé un compromiso, más que tomé un compromiso, yo tengo una convicción de siempre en ese sentido, en el sentido de que la punición del aborto no resuelve nada. Entonces, lo que verdad tengo ahora son otras urgencias, esta es la verdad. Tengo desde la pandemia hasta la deuda externa, que es algo de lo que no estamos hablando y es algo que estamos en pleno proceso de discusión. Y que es un tema que también tiene mucho que ver con nuestro futuro, el resolverlo bien. Entonces, la ley del aborto yo la voy a mandar, en algún momento la voy a mandar y el Congreso la tratará cuando esté dispuesto. Lo que creo que ahora tengo honestamente otros temas que me urgen más, sinceramente. El pago de la deuda o el acuerdo, mejor dicho. El acuerdo es uno de los temas, pero también me urge el hambre de la gente, también me urge el señor del gimnasio, también me urge el comerciante, también me urge el profesional independiente, todos me urgen. Digo, lo único que me está sobrando son problemas, esta es la verdad, Matías. ¿Cuál? Es lo único que me está sobrando. Y estoy tratando de hacer frente a todos, con el mejor criterio, con la mayor sensatez, con la mayor racionalidad. Estoy tratando de que podamos hacer frente a todos y que bueno, finalmente todo este esfuerzo nos sirva a todos. Eso es lo que Pero todas son urgencias, todas son urgencias. Te van a decir que estás en una urgentadura o alguna palabra parecida. Bueno, es qué sé yo. Mirá, vos sabés que cuando fui jefe de gabinete muchas veces me preguntaban, yo fui casi 5 años y medio jefe de gabinete, sí. Y muchos me preguntaban una pregunta muy típica de los periodistas: ¿cuál fue el día más difícil del gobierno? Y la verdad es que yo no recuerdo un día fácil, porque en el gobierno uno solo tiene que enfrentar problemas. No. Tenés la posibilidad de encontrar que encontramos una solución y eso te pone contento, pero a los 10 minutos tenés un problema nuevo. Que si yo por ejemplo lo que disfruté que científicos argentinos hayan hecho un test rápido de coronavirus, ustedes no se dan una idea. Y cuánto nos ayudó ese trabajo de los científicos argentinos. Y la verdad me puso muy contento porque eso fue demostrarnos lo que valemos los argentinos en materia científica, algo que todo el mundo reconoce y que inexplicablemente en Argentina se descuidó en los últimos años. Pero me pasa eso y al día siguiente tenía que estar lidiando con un problema. Es más, el día que nosotros presentamos el test, ese día se desató el problema del coronavirus en el barrio Padre Mujica, en la Villa 31, el mismo día. Entonces, mañana voy a tener un día lindo, por decirlo de algún modo, porque se inaugura una destilería que le permite a la Argentina no tener que importar más gasoil premium.
Y eso es buenísimo, porque son divisas que se ahorra la Argentina. Eso es formidable. Pero eso va a ocurrir en un contexto donde voy a estar pendiente de lo que pasa en Necochea, en Villa Azul, en el barrio 31, en la Villa 1114. Pasa así. Pero yo no me quejo de eso, porque yo siempre supe que era así. En fin, es lo que nos tocó en suerte. Sí, y acá en redes hay muchas preguntas que tienen que ver cuándo se va a pagar el bono de salud, que se pagó solo en provincia, los créditos SUBA, las deudas hipotecarias. Bueno, son muchos temas. Muchos temas. Sí, claro, y son todos de distinto tipo, ¿no? Los créditos SUBA, por ejemplo, afectan a un universo muy chico de gente. Y la verdad que nos hemos ocupado de ellos, y el Estado Nacional ha absorbido gran parte de esa deuda para ayudarlos. Pero es un número muy chico de personas que entraron a los créditos SUBA. Obviamente, entiendo la complicación que viven, pero no es una mayoría enorme lo que estamos discutiendo. Es un número de los créditos hipotecarios de casas, creo que están en alrededor de 90.000 personas. Tal vez lo más cruel que tengas que hacer es categorizar los problemas, ¿no? Porque sí, todos los problemas son problemas. Mira, el problema de cada uno es el mayor problema que existe. Y por lo tanto categorizarlos es una cosa desgraciada, bien lo has dicho. Pero bueno, pero nosotros a los que sacaron crédito SUBA les hemos dado una mano. El bono de salud del que hablan, no sé qué es, porque nosotros hemos sacado bonos para los trabajadores de la salud a nivel nacional, que son suplementos, y les hemos quitado el pago de ganancias a los trabajadores de la salud, a los trabajadores esenciales fundamentalmente, los transportistas, los recolectores de residuos. Todos esos durante todos estos meses han dejado de pagar ganancias, con los cuales tienen una suerte de salario indirecto estos meses, que también son una ventaja para ellos. Y está muy bien porque de verdad hacen un trabajo extraordinario y de un valor enorme para la sociedad. La tercera pregunta no me acuerdo cuál era. No, está bien, eran esos temas. Diego, una más, dale que sí. Tiene una reunión. Sí, le trato de buscar el lado positivo, presidente, y Argentina Gracias, Diego. tiene mucha experiencia en crisis, lamentablemente, en crisis económicas, ¿no? Que ciclos que inclusive se fueron acortando con el paso del tiempo, y esta pandemia que nos iguala a todos, digo, desde el ámbito doméstico, estamos todos haciendo tareas de limpieza, cocina y demás, también está igualando a los mandatarios a nivel mundial, en que están lidiando con algo que no conocen. ¿Qué clase de interconsulta hay entre ustedes? ¿Cómo se van planeando las salidas de las diferentes cuarentenas? ¿Qué comunicación hay entre los presidentes de todo el mundo para poder salir de esto? Mira, yo he tenido conversaciones por el tema del coronavirus con muchos presidentes, con López Obrador, con Lacalle, con Piñera, con los presidentes de Europa, que fueron a los que más atención les presté, porque la verdad la experiencia de ellos nos sirvió de mucho. Ellos pagaron un alto costo por la no experiencia, pero la experiencia de ellos a nosotros nos sirvió de mucho. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos en un momento donde no hay experiencia, que es qué pasa cuando el virus llega a barrios como los barrios populares de Argentina. Europa no tiene esos barrios. Claro. Y entonces acá nosotros estamos realmente haciendo nuestro propio protocolo de tratamiento, porque no hay antecedentes. Y los que podrían ser antecedentes de países cercanos, no voy a hacer nombres, no son buenos antecedentes para seguir. Entonces, yo creo que ahora estamos en una instancia donde tenemos que prestarle mucha atención a la situación y buscar la calidad científica argentina y el ingenio argentino para ver cómo nosotros sobrellevamos el coronavirus en esos barrios populares.
porque sobre eso no hay antecedentes. Eso no existe en Italia, no existe en Francia, no existe en España, no existe. No existe mucho menos en Alemania, no existe. Entonces, ahí tenemos que esforzarnos mucho. Y ahí yo siento que ya hace un par de semanas, que lo hablo mucho con Ginés, que nosotros acá estamos como llegando a un punto donde el mundo no había llegado, que era el virus en barrios populares. Y sobre eso tenemos que trabajar mucho y con mucho cuidado. Pero yo hablo mucho con muchos mandatarios, con muchos economistas. A mí me hablan de hacer un comité de expertos. Yo he hablado con Stiglitz, he hablado con Jeffrey Sachs, he hablado con muchos economistas, con Minami de Chile. He hablado con muchos economistas para tratar de ir viendo posibles salidas a la Argentina. Y en los días venideros tengo también teleconferencias con muchos de ellos. Ayer le decía a Dualde que si una característica tengo es la de escuchar y la de aprender para sacar conclusiones. Y yo escucho mucho, y a los que ya la han vivido los escucho más. Esto es el caso de los presidentes europeos. Los escucho con más atención. Ellos me han ayudado mucho a tomar las decisiones que tomamos. Alberto, perdón, decías que si había algo que te sobraba eran problemas. Yo quiero saber cómo... Primero, ¿cómo es el antes de irte a dormir? Digamos, perdón, ¿no? Que me meto un poco en tu intimidad, pero digo, ¿podés dormir fácilmente? ¿Empezás a repasar todo lo que tenés que hacer al otro día? ¿Te pones a ver un poco de redes sociales? También se decía si manejabas vos o no manejabas vos las redes sociales. ¿Cómo es ese momento? ¿Preparás filminas? No sé, querías saber, ves una serie, tocas la guitarra. A ver, yo gracias a Dios descanso bien. Trabajo mucho durante el día, pero cuando me voy a dormir me duermo y puedo dormir bien y puedo descansar. Antes de dormir puedo hacer muchas cosas. Hay momentos en los que leo. Estoy leyendo el libro de María O'Donnell, Aramburu, que es un extraordinario libro, hasta lo que yo he leído, la verdad un muy lindo libro. Muy bien escrito y bien analizado, por lo menos hasta lo que leí. Puede ser que mire una serie. ¿Casi feliz? ¿Cómo? ¿Casi feliz de Wainwright? No, esa la vi entera, perdón, la vi entera. ¿Entera? La vi toda, es más, sí, miren, un sábado que estaba más o menos tranquilo, la vi durante todo un sábado. Porque la descubrí y dije, ¿qué es esto? A mí me gusta mucho Wainwright, esta es la verdad, me parece, lo conozco poco, lo trato poco, casi nada, diría yo. Alguna vez nos cruzamos mensajes, él es hincha de Atlanta y eso es una gran limitación para un hincha de Argentinos Juniors. pero aún así nos cruzamos, yo tengo una gran admiración por él, porque lo creo un tipo muy talentoso, y cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Y me puse a verlo, y como son capítulos de media hora, son capítulos cortos, en una tarde me devoré toda la serie. Y está muy bien. Bárbaro. La verdad. Tiene 4 horas seguidas, Alberto, para maratonearse casi feliz, como sí. nosotros. Después de un almuerzo terminé de almorzar, subí al cuarto y dije, ¿qué es esto? Y toda la serie, insisto, son capítulos de media hora, no sí, por eso también se puede ver en una tarde. Claro, sí, 20 y pico de minutos. Claro, yo a veces miro series, volviendo a la respuesta a la pregunta de Malena. A veces toco la guitarra, qué sé yo, antenoche Estanislao en su cuarentena está aprendiendo a tocar la guitarra, que es algo que durante 25 años intenté que haga y nunca conseguí, y ahora la cuarentena lo ha logrado. O por ahí dejaste de presionarlo y ahí es cuando la agarró. Debe ser eso, ¿sabés que debe ser eso? Y lo está haciendo bastante bien, por lo que veo, veo que Internet es más eficiente que yo. Y lo está haciendo bastante bien, y estuvimos tocando la guitarra y le estuve dando algunos datos para mejorar su técnica, y que es muy principiante todavía, pero lo está haciendo muy muy bien, de verdad.
Y bueno, por eso digo, cada noche puedo hacer algo distinto. Hay noches que me quedo cantando canciones, tocando la guitarra. Hay días que me quedo escribiendo. Depende de dónde me agarre el sueño. Esta es la verdad. Bueno, hay montones de preguntas más. Sé que tenés un par de gobernadores esperando, ¿no? ¿Cuándo vas a hablar, Alberto? ¿Es el viernes a la noche, el sábado? No lo sabemos todavía. Ahora me voy a juntar con Axel y con... Vienen Axel y Perotti, si no me equivoco. Quedamos mañana en hablar con Horacio Rodríguez Larreta y ver este tema de los temas psicológicos en los nenes, en los niños. Claro. Así que todavía no sé, mañana lo vamos a decidir. Algo que me preguntaba Malena, yo la verdad donde más contesto es en Twitter, esta es la verdad. Y suelo contestar a deshora contesto cuando me voy a dormir, ¿viste? Que no se escape alguna palabrota, como antes. Sí, pero lo que pasa es que no soy yo, por eso iba a lo que iba a comentar esto, no soy yo el único que contesta, porque hay un equipo que trabaja en las redes. Hay momentos en donde me meto yo y... Pensé que iba a decir, no soy yo cuando me enojo, como el increíble. Cuando insulta es otro. Claro, los tweets problemáticos fueron otros. Ese es otro Alberto Fernández de otro tiempo. No, ese Alberto Fernández está absolutamente censurado por la Casa Rosada. No, pero grandes puteadas, ¿eh? Ya envidiarían Ulises Dumont, Héctor Alterio, envidiarían esas puteadas. No, pero yo no sé, yo la verdad es que trataba de ser como... A gente que me molestaba mucho trataba de sacarla del medio de un modo divertido, porque nunca eran como insultos directos. No, tampoco voy a hacer un elogio a las barbaridades que dije, voy a parar acá. Pero bueno, muchas veces, qué sé yo, un nene que me manda un dibujo, a ese le contesto yo, alguien que me dice deseame feliz cumpleaños, a ese, si lo veo, le contesto yo. La gente se da cuenta cuando escribo yo y cuando no escribo yo. Por ejemplo, una noche me quedé como hasta las 2 de la mañana contestando. Se dieron cuenta, fue de la vez, y se acuerdan que una chica me había pedido que le dé suerte para su examen. Sí. Entonces le contesté y todos me empezaron a pedir, yo y examen la semana que viene, y yo tal día, entonces empecé a contestar todos. Y de repente salió esas que te rompen el idilio, ¿viste? Y puso, pero ustedes son unos tontos, no se dan cuenta que el que está contestando es un community manager. Y entonces me puso, no se dan cuenta que, no sé, una persona contestó, no se dan cuenta que les está mintiendo, no es Alberto, es un community manager, deben ser Dylan o Prócer, que son mis perros. Entonces claro, leí eso y me sentí muy mal, porque digo, la gente va a pensar que no soy yo. Entonces le contesté, dejo constancia que no soy un community manager, soy Alberto Fernández. Y vos debés estar muy mal si pensás que los perros se escriben en Twitter. Y yo dije, me van a matar con esto, pero no, pasó desapercibido. Yo igual estoy muy ofendida que no me contestaste. Yo en una de tus conferencias pregunté si se podía tener sexo, si me autorizabas, pero no tuve respuesta. Después vinieron con el sexo virtual y bueno, y así vos estás como la Petinato, que está reclamando... Por favor, autorícela, presidente. Autorícela, Alberto. Autorizame, Alberto, dale. Tengo a Tamara Petinato todas las mañanas haciendo lo mismo, el mismo pedido. El otro día en la marcha de la cuarentena alguien reclamaba que llevaba 80 días con este martirio. No, yo no lo puedo resolver eso. Francamente no lo puedo resolver. Pero bueno, sobrellévenlo lo mejor que puedan. No sé cómo decirlo. Bueno, tenía, la verdad que preguntamos de todo. Tenía una más de un oyente. Que quedó colgada. El oyente es Daniel Greenbank, argentino hincha del Rojo. Cuando hablábamos de las equivocaciones, pregunta si fue una equivocación los elogios a Moyano también. Bueno, lo que pasa es que Daniel es hincha de Independiente. Eso, yo quiero ser muy honesto. Yo de verdad he tenido en la política algunos inconvenientes. Bueno, llegaste a presidente, no te fue tan mal. Pero la verdad es que durante mucho tiempo me costó mucho. Yo soy muy honesto en mi pensamiento. Lo que digo es lo que pienso. Puede gustar o no, pero es lo que creo. Y yo le doy mucho valor a la palabra. Para mí uno de los peores problemas que tiene la política argentina es que la palabra perdió valor. Entonces cuando yo hablo digo lo que pienso
y lo digo sabiendo lo que estoy diciendo. La verdad es que yo sería muy ingrato si yo no dijera. Yo todo esto que estoy viviendo lo vivo como una suerte de déjà vu, porque cuando llegué al gobierno en el 2003 con Néstor, también estábamos en default, también teníamos pobreza, también teníamos problemas de ocupación de empleo. Entonces yo siento como que bueno, es como un déjà vu. Ahora, en aquel entonces, si alguien nos ayudó a salir de la crisis, ese alguien fue Hugo Moyano, porque él era un referente sindical muy fuerte y él nos ayudó, francamente nos ayudó. Y yo sería un ingrato si yo dijera lo contrario. Una sola vez en mi vida me tocó, porque se había ido Néstor a China y se había llevado a Carlos Tomada, y me pusieron a mí para cerrar la paritaria de camioneros. Y créanme que nunca vi a un sindicalista exigirle tanto a un empresario. Pero la verdad es el rol del sindicalismo, sinceramente. Entonces, yo sé que Hugo es una figura polémica, pero esto es lo que yo creo. No sé si tengo la verdad. Yo a Daniel lo quiero mucho, además. A Daniel Greenback es alguien a quien yo quiero y valoro. Es independiente, a él se le deben mezclar otras cosas, además, también a él. No, bueno, igual yo también lo chicaní con que era del rojo y me dijo, no, pero como argentino. Sí, puede ser. No, por eso, yo también tengo mucho respeto y afecto por él. Él lo sabe, no se está enterando de esto por mí. Él lo sabe. Pero bueno, muchas veces las personas públicas somos controvertidas. Y bueno, Hugo es uno de esos casos. Yo solo lo único que dije es lo que yo creo. Sí, podríamos hablar un montón no es muy más. Importante, solamente lo que yo creo. Claramente. Bueno, Alberto, hemos hablado un montón. Te agradezco un montón este vínculo y la forma también de charlar, ¿no? De charlar. Es una manera muy, muy agradable de poder preguntar y te preguntamos todos, la verdad. Así que lo valoro y lo agradezco. No, muchas gracias a ustedes. Me gusta lo que hacen. Son buena gente valiosa. De verdad, gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Hasta luego. Hasta